tengo una vaga idea de qué es lo que el Señor quiere decir, pero no tengo la más mínima de cómo lo quiere decir, así que pues es mi intención hoy que Él se mueva como Él quiere, ¿cierto? Amén. Pues si no fuera eso, tal vez estaría errando el blanco en esta mañana. Quiero que confesarles y pedirles también a ustedes, hermanos, que siempre se dejen llevar por el Espíritu Santo para donde Él quiera ir, como Él quiera hacer las cosas y como Él quiera hablar. Fallamos nosotros los seres humanos cuando estamos en el Señor, cuando fallaríamos cada vez que intentamos hacer las cosas pues a nuestra propia manera, nuestro propio modo, pero cuando el Señor tiene un plan y quiere hacer algo y Él lo hace, la mejor manera de hacer aquello siempre es a la manera de Él. Entonces, quizás, bueno, pues vamos directamente esta mañana a la palabra, ¿vale? ¿Tienen ahí sus Biblias listas? Sí, amén. Bueno, entonces busquemos, sí, yo creo que busquemos, no busquemos. El Evangelio de, puede ser de Mateo, capítulo 9. Ya les digo qué versículo vamos a leer antes de leerlo. Mientras tanto vamos buscando el capítulo 9 de Mateo. Capítulo 9. Hay un fenómeno espiritual que sucede en el pueblo de Dios. En especial aquellos que cuando estamos empezando en el Evangelio nos encontramos en el culto. Entonces viene la presencia del Espíritu Santo. Algunas veces viene de una forma, algunas veces viene de otra. Algunos días viene de una manera intensa, otros días viene de una manera más sutil. Algunos días viene y nos habla y nos trae palabra. Quizás directamente nos trae un rema, otros días quizás no tanto, habla directamente a través de las Escrituras. Y viene la presencia de Dios y se deposita dentro de ti también. Él deposita sus cosas. Esa es la forma de ser de Dios. Esa es su característica, esa es más bien su propia personalidad. Él viene siempre que tiene un encuentro con nosotros. Es su costumbre, y esto lo podrás encontrar en la Biblia, la cual da cuenta de ello. Es su costumbre venir y dejar cosas adentro de ti y adentro de mí. Cuando un encuentro con Dios suele tener una consecuencia positiva para nuestras vidas, Él suele dejar algo dentro de nosotros. En especial nos transforma. Y dicha transformación no termina hasta el día que nosotros partamos con el Señor y nos encontremos directamente con Él, como dice por allá la palabra en 1 Corintios 13. Por ahora lo vemos como por un espejo, oscuramente, pero cuando estemos allá, cuando no lo veamos como fuimos conocidos, dice así, o conozcamos como fuimos conocidos, entonces le veremos directamente cara a cara. Entonces les quiero contar que hay un problema, un fenómeno, quizás es un problema, y es que terminan los cultos y sobre todo, no sé si a alguno de ustedes les habrá pasado, pero cuando uno está empezando en el Evangelio suele pasar, y llega el saboteador, y entre más nuevo sea uno, entre más carnal sea uno, cosa acerca de la cual tal vez deberíamos hablar ahorita en un momentito para explicar qué es carnalidad, porque si bien es cierto, muchos de ustedes lo saben, jamás está de sobra explicar las cosas una y otra vez, y tanto menos en esta unción en la que estamos esta mañana hoy acá. ¿Cuántos la perciben? ¿Sí? Amén. Qué lindo. Y viene el saboteador entonces y intenta robarte, como Jesús mismo declaró en aquella parábola de la parábola del sembrador. Hablando de esas aves del cielo, pues viene a robarte no solo las semillas, sino aquellas cosas que Dios te pudo haber dado. Y si hay algo en lo cual el diablo va a confiar, porque el trabajo de él realmente es muy sencillo, en muchos de los casos, sobre todo vuelvo y digo cuando quizás estemos muy maduros espiritualmente, él va a confiar en la carne, va a confiar en tu carne, de lo que estábamos hablando. Entonces, bota un dardito hacia la carne, y cuando la carne se descompone, no estoy hablando de la carne de descomposición literalmente, sino cuando se alborota, se altera, entonces él viene y se abre una puerta espiritual, y por esa puerta espiritual es por donde él viene y te roba aquellas cosas con las que él te bendijo cuando tú estabas aquí en el culto. Ahora, ¿sucederá solamente en un culto? Pues no, también ocurre
por ejemplo, cuando tú te metes en la oración con el Señor, cuando tú te metes en el ayuno con el Señor, podría llegar a suceder. Hay situaciones y circunstancias en las cuales hombres y mujeres de Dios entonces nos proponemos ayunar o nos proponemos encerrarnos a orar, y si bien no siempre encontramos tropiezos o impedimentos o sabotaje para poder llegar y entrar al cuarto secreto con el Señor o meternos en el ayuno o velar con Él, sí podría suceder también que llega, y es quizás más común, que llega después del ayuno y aparece alguna situación, alguna circunstancia generalmente inusual y extraña, y te roba la paz. Te metiste a orar, a ayunar, a adorar al Señor, y al ratico saliste, ¡pum!, te robaron. Te metiste a orar, a buscar, a comprometerte con su Señor Dios Todopoderoso, y saliste, ¡pum!, alguien te peleó, te sacó el mal genio, y tú sacaste las 3-4 piedras que llevabas, y de un momento a otro, ¿qué fue lo que ocurrió después de eso? ¿Realmente qué fue lo que el diablo consiguió con ello? Robarte. Y de ahí viene entonces, a raíz de esta enfermedad, viene el texto que vamos a leer, a raíz de esta enfermedad. Antes de leer el texto, entonces, pero quiero decir algo. Es que los seres humanos, la Biblia habla de una carnalidad, o habla de una carne dentro de nosotros los seres humanos, y es un término que tal vez se asocia mucho a nuestro cuerpo externo, pero no tiene que ver tanto con el cuerpo externo, quizás, aunque sí algo, quizás a veces la parte, ¿cómo se diría?, la química del cerebro, cuando uno se le altera la ira de pronto, pero el tema de la carne viene de los tiempos de nuestro queridísimo amigo, nunca bien ponderado, Adán. ¿Lo recuerdan ustedes? Un pastor, un predicador, que decía que el día que llegara al cielo él se imaginaba que iba a buscar a una sola persona para charlar con ella, y iba a haber una larga fila detrás de esa persona, una enorme fila, y todos iban a preguntarle lo mismo, y era Adán. Y la pregunta era: Adán, ¿pero por qué lo hiciste, hombre? Y era porque este hombre y esta mujer llamada Eva, en este precioso libro que narra los inicios, sobre todo espirituales, del universo y de la humanidad, y sobre todo del pueblo de Israel y de nosotros. El libro también del inicio de las bendiciones, así como también de algo de las maldiciones, el libro del Génesis, contaba cómo este hombre había sido hecho semejanza e imagen de Dios en el capítulo 1, en el verso tal vez 22, si mal no estoy, cuando dijo: y Dios los bendijo. Pero llega el capítulo 2, entonces dice que Dios tomó el polvo de la tierra y formó a Adán y sopló aliento en su no me acuerdo si es sopló aliento en su nariz. Sí. Y dice ahí que entonces fue Adán un ser viviente o un alma viviente, como diría Génesis. Entonces llega Adán, y luego, bueno, continúa y se desarrolla la historia ya en un cuerpo físico, porque antes había tenido primero un cuerpo espiritual, con una imagen y semejanza de Dios, pero no en un aspecto físico, necesariamente. La imagen y la semejanza de Dios estaban en un aspecto más bien espiritual, en un aspecto moral. Por eso es que Dios, cuando mete a Adán en un cuerpo hecho del polvo y la tierra, ¿a qué crees que se parece nuestro cuerpo humano? Pues al polvo de la tierra, a eso es semejante, no tanto a la semejanza de Dios. Esa imagen antropomórfica de Dios es una imagen romana y es una imagen griega, una concepción griega romana, y una concepción también de los pueblos tal vez nativos de América, pero no es una concepción celestial. Dios no es un Dios antropomorfo, aunque se hacen en la palabra algunos paralelos a la imagen del Dios Padre Celestial con algunas cosas para que nosotros podamos entender cómo es Él y cómo es su forma de ser, cómo es su corazón. Él no tiene ni posee un cuerpo físico, declara explícitamente la palabra de Dios. Entonces, la semejanza de Dios o la no semejanza de Dios es en aquellos aspectos que van aquí adentro. Si tú te pareces a Dios o no te pareces a Dios, es en la semejanza interna o no. Y acerca de esto, la carne, que tenía que ver. Jesús un día se sienta, o quizás se para y habla, no, estaba tal vez de pie, supongo yo, en un lugar quizás parecido a este, pero atestado de gente, en una casa. Y abren, no sé si es la misma historia donde dice esto, tal vez sí. Bueno, no importa, igual la voy a contar. Descienden por el techo, abren una claraboya de esas y bajan un hombre paralítico para que lo sanara. Y los fariseos lo critican. Dice: hombre, ¿usted acaso tiene autoridad para perdonar pecados? Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, como diría en otra parte de la palabra, les responde y les dice: un momentito, ¿qué es más fácil, perdonar pecados o decir sánate y sé sano?
Y les dice, Jesús les repetía reiteradamente a los fariseos, así como también en su momento lo hizo Juan el Bautista. Decía, cuando los fariseos criticaron también a Juan el Bautista, ¿cómo así que usted bautiza? ¿Usted qué está haciendo? Y venían a él, dice en otra parte, y les dijo, no señores, con Dios no se juega. Lo dijo en otras palabras, pero creo que en esos tiempos quizás también hubiera usado estas palabras. Con Dios no se juega. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Miren, ustedes se creen hijos de Abraham. En los tiempos de hoy uno podría decirle a alguno que otro, oye, tú te crees hijo de Dios, semejanza de Dios. Pero he aquí les digo, decía Juan el Bautista, que Dios puede sacar hijos hasta de esas piedras que están por ahí en el suelo, en lo cual no solo estaba hablando en lo figurativo, en lo literal, sino también en un sentido espiritual y profético. Porque nosotros podríamos venir siendo esas piedras, ¿saben? Dios le puede sacar hijos a Abraham hasta esas piedras. Y volviendo al tema de Jesús, Jesús le decía a los fariseos, que eran las personas más cercanas a Dios hasta antes de él, más conocedoras de su palabra y juiciosas con las cosas que Dios había mandado, les decía, ustedes no son hijos de Dios. ¿Cómo así? ¿Por qué? Si mire, imágenes y semejanza a Dios, vea, ojitos, no, lo físico no. Ustedes son hijos de su papá, el diablo, queridos. ¿Por qué? ¿Cómo nos dices eso? Te falta amor. Si tuvieras amor no nos dirías eso. Me voy de la iglesia. Y un chupo acá un tetero. Cualquier parecido con la realidad pues es mera coincidencia. No, y les dijo, ustedes son hijos del diablo, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque ustedes hacen las obras de su papá el diablo. Y Jesús decía, y con toda la autoridad, sin ser pretencioso de ninguna manera, y aún así con toda la autoridad, yo soy hijo de mi Padre que está en el cielo porque las obras de mi Padre yo hago. Entonces, ¿en dónde estriba la semejanza espiritual? La semejanza paternal en el mundo espiritual. En tus obras. ¿Entiendes? No vamos a buscar los textos todos en buena medida porque quizás se nos vuelva extremadamente largo el asunto y quizás no son del todo absolutamente necesarios ir a leerlos. Pero sí les cuento, Jesús les dijo, miren, ustedes se parecen a su papá el diablo, él es el papá de los mentirosos. Todo aquel que practica la mentira es hijo de su papá el diablo. Las obras de su padre hace. Y no más hay que ver cuando hay un hijo, sobre todo dicen por ahí en el mundo que un hijo negado, ¿no? Le sale igualito del papá, en lo físico. En lo moral es lo mismo. Aquel que tiene su tendencia a ser mentiroso, por poner un ejemplo nada más, es parecido a su papá, el diablo. Todavía tiene cuernitos, todavía tiene cachitos acá, todavía tiene una cola atrás. No, eso es una cosa que se inventaron los griegos, bueno, si se basaban en cosas celtas, esa imagen del diablo con cachitos, pero entiendan el ejemplo. Y un tridente, le gusta jugar con el tridente, le sale un niño espiritual. Imagínense un día alguno de nosotros teniendo un hijo espiritual. Lo para uno espiritualmente, lo cuida espiritualmente, le empieza a dar tetero espiritualmente. Y un día sale por ahí y empieza a jugar con un tridente, a hacer así. Y empiezan a crecerle aquí unos cachitos. Empiezan a hacerle comillitos. ¿Será que es hijo de Dios? ¿Me entienden de qué quiere hablar el Señor? ¿Qué es lo que está queriéndote explicar en el mundo espiritual? Hace muchos años, yo, honestamente, el Señor me puso una vez, tanto tiempo, una tarea difícil de orar por alguien que estaba empezando en el Evangelio, y como que por fin cuando empezó a arrancar en las cosas del Señor una persona, tengo que admitir delante de ustedes que fallé en mi misión, cometí muchos errores por falta de conocimiento de esta palabra, pero sí recuerdo un sueño una vez, justo antes de que esta persona se apartara lamentablemente del Señor. Recuerdo un sueño que tuve con aquella persona. Yo veía a esa persona con un pañal, en una mesa de esas en donde cambian los bebés en los centros comerciales, en los baños de los centros comerciales, pero una mesa gigante, y esa persona estaba exageradamente gorda en ese sueño, gordísima, y me decía, cucú, tata, cucú, nene, entonces como así, y con un pañal. Era chistosa la imagen, no sé si se le logra imaginar una persona adulta, pero con un pañal así, exageradamente obesa, así, y yo decía, oye, ¿cómo estás? Qué bebé tan hermoso, decía yo, tan lindo. Y yo con el bebé me cogí, me daba con el tetero, y así me sacaba los colmillos. Y terminó el sueño. Pasados los días,
aquella persona se fue en rebeldía con el pastor de aquella iglesia. Y yo había fallado en mi misión de engendrar espiritualmente, orar, de cuidar. Fallé. Se había vuelto un bebé gordo, un bebé obeso. Y se había vuelto. Y ahora, ¿era hijo de Dios o no era hijo de Dios? Ahí está la pregunta. ¿Soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Jesús te hubiera respondido fácil: mira tus obras, revisa tu corazón y tus obras. De acuerdo, de ahí, si tienes por aquí orejas de lobo, pero nariz de oveja, bueno, vas bien, pero cola de lobo, patas de oveja, ahí estamos como en la mitad. Y Jesús lo explicó muy claramente. Ahora vamos a leerlo, ¿vale? Entonces, ese era el problema. El diablo llega, tú sales del culto, o sales de tu ayuno, o sales de tu tiempo de intimidad con tu Señor, el cual te vas a proponer a meter. Y es que con esto te estoy queriendo decir algo también que el Señor me dijo, quiere que te comparta. Él quiere que tú y yo empujemos hacia adelante las fronteras que hayas logrado llegar en tu oración. Hayamos logrado llegar en nuestra oración. Perdón, se me olvidó español hablar. Él quiere que tú, cuando llegues a tu oración, cuando tú llegues a tu ayuno, cuando tú llegues a tu lugar secreto, cuando tú llegues aquí a tu intercesión, cuando tú llegues aquí en tu adoración, Él quiere que tú empujes hacia adelante las fronteras de tu adoración con el Señor. Que llegues más adelante, hacia Él, más profundo, más alto. No hasta donde llegaste ayer, a nuevos lugares. Entonces el problema es que, claro, ahora sí, volviendo al tema, llegaba el diablo y cogía, los primeros años en el Evangelio, en mi familia eran así, cuando yo estaba niño. Íbamos a una iglesia muy grande, no sé si aún existe, era una iglesia grandísima, me llevaron, porque quedaba cerca donde uno podía ir a almorzar, luego y después, entonces, y etcétera, y demás. Y entrábamos y aleluya, y panderetas y todo. Y de todos mis hermanos que eran más chiquiticos, como yo era el más grande, yo era el único que estaba así. Y de mis demás hermanos, todos ahí adoraban un poquito, pero pues porque eran más chiquitos, eran más dóciles en ese aspecto. Yo sí, a la cara todo el tiempo. Concierto de Marcos Witt, igual. Concierto de Marcos Witt, Bogotá, 1993. Estadio El Campín. Allá, primera fila. Espectáculo, eso lleno de gente adorando al Señor, adorando, metidos en el Espíritu Santo. Mis hermanos calvitos, porque habían tenido piojos, todos calvitos, y yo así. Y mis hermanos adorando al Señor. Pero había algo curioso, salíamos y entre los adultos de la familia empezaba la pelea. Por algo empezaba. Algo pasaba, alguien le tiraba una piedra al otro, una piedra y luego y tal cual. Y se desbarataba la bendición que habíamos recibido, se desbarataba la palabra que hubiéramos recibido de parte del Señor y sobre todo se perdía la unción que habíamos recibido en ese lugar. Todo la perdíamos. Salíamos del culto el domingo y cuando ya en las 4 cuadras que había entre la puerta de la iglesia y el restaurante para almorzar, ¿y usted cómo se lo todo? Y luego, este es el día que hice. No tiene sentido. Así es como el diablo viene y nos robó a todos. Nos robaba a todos. Ay, Dios mío. ¿A alguien le ha pasado? Sí, sí le ha pasado. Sí, Señor. Bien, entonces, ahora sí, Mateo, capítulo 9, versículo 14. Ya, ahora sí, pues. Esto era como ahí haciendo tensión para llegar al versículo, pero al texto bíblico. Ay, Señor. Entonces vinieron a él, o sea, a Jesús, ¿cierto? 19. No, Mateo 9. Yo les dije 19, creo que estaba más equivocado. 9, 14. Me había ido 10 capítulos hacia adelante. Es que Mateo 19, no, era Mateo 9. Mateo 9. Sí, eso habla de otra cosa. Bien, Mateo 9, 14. Ahora sí. Entonces vinieron a él los discípulos, o sea, discípulos de él, vinieron a él a Jesús. Pero los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Si lo encontraron, se llama La pregunta sobre el ayuno. De hecho, el título que aparece acá, me gusta decir esto. Yo tengo en la casa un Nuevo Testamento, pero está en griego.
es una copia, no es una traducción, es una copia del Nuevo Testamento. No te salen títulos ni versículos, de chorro, de chorro, y así fue escrito. Aquellos que pusieron títulos lo hicieron para que nosotros pudiéramos encontrar rápido las cosas y encontrar, más o menos entender un poco de una manera mejor en dónde están repartidos los temas de la Biblia. Dice, pregunta sobre el ayuno. Entonces, dice, ¿por qué no ayunan los discípulos de Jesús? Y en el verso 15 Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ¿qué? Ayunarán. Y aquí viene algo que cuando uno lo lee primera vez tal vez como que queda como, ¿qué tiene que ver? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido ¿qué? Bien. Ahora, escuche esta palabra. Aquí hay dos palabras para el día de hoy. Hay dos. Nuevo y viejo. ¿Cuáles son? Nuevo y viejo. Párale bolas. Esta es la clave. Esta es la clave. Ese es el secreto espiritual del día de hoy que ojalá te lo puedas llevar para siempre, para la casa y lo uses. Lo nuevo y lo viejo. Sepáralos. Lo nuevo de lo viejo. Jesús dijo, vuelvo y repito, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. Otra vez es la palabra nuevo y ¿qué? Y viejo. Una cosa nueva y una cosa vieja. Nadie echa, vuelvo y repito, vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen, o en griego dice una palabra que también traduce como cueros. Los cueros se rompen. No sé si quizás los odres eran alguna cosita de cuero, así como cuando uno ve libros españoles tomando su no sé cómo se llama eso, ¿no? Un cosito de cuero. La bota. Gracias, hermano. La bota. Es de cuero. Sí, sostiene algo profético, hasta me parece interesante que hable de un asunto que es de cuero. De otra manera, los cueros se rompen, como la canción tan antigua que hablaba de Sebastián. No se la saben. Y el vino, se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo. Voy a leerlo bien. 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hay una cosa vieja y hay una cosa nueva. En los tiempos de Adán, volviendo a la historia, aquí haciendo un salpicón de todo lo que hemos hablado, volviendo a los tiempos de Adán, algo pasó cuando Adán pecó, algo pasó cuando Eva pecó. Algo pasó cuando cada ser humano que ha habido y existido sobre la faz de la tierra, en algún momento en su vida, y quizás hasta por primera vez, peca, sucede en su alma. Nosotros los seres humanos no solamente somos un cuerpo, la Biblia revela y declara que tenemos una parte interna, que es en donde están nuestras cualidades o nuestras naturaleza moral o inmoral, según sea el caso. Y es en esa parte en donde nace el concepto de la carne, allá en esa parte más o menos, cuando llega el pecado y deforma tu personalidad, deforma tu alma. El alma en sí misma, cuando se ve en el mundo espiritual, es ver un cuerpo humano tal cual. ¿Sí lo sabían o no lo sabían? ¿Quién no sabía eso? ¿Alguien ha visto un alma? Yo no. Sí, hay una historia que Jesús habló de Zaqueo era del arbolito, ¿no? Era Zacarías, perdón, tal vez era Zacarías, no, ya se me olvidó el nombre, el joven rico y Lázaro. Ya no me olvidé el nombre, bueno, reunión de historias, el joven rico y Lázaro. En esa historia, allá se ve claramente cómo es el alma, cómo se ve. El alma tiene tacto, el alma tiene sentido del gusto, todos los sentidos los tiene el alma. Allá están. El cuerpo es simplemente una interconexión entre este mundo en el que vivimos con el alma, una conexión. Allá el alma es la que siente, el alma hasta se viste, todo, habla, entiende, reconoce a los otros. Allá en el otro mundo, como llamarían aquellos que no saben, en un lenguaje más coloquial. Entonces, el alma se deforma tu parte moral.
Y esa deformidad de la parte moral es aquella que hace que tú después te vuelvas más propenso a seguir pecando en otras cosas, o en esas mismas. Y esos nuevos pecados te deforman más el alma. Y ahí puede ser que hay personas que entran en una espiral o en un círculo vicioso y pueden llegar a convertirse en unos seres realmente malvados y llega a pasar a otros que no tanto. Pero esa deformidad del alma es aquella a la cual Jesús le decía a los fariseos: oiga, ustedes son mentirosos, hijos del diablo, porque eso fue el rastro que dejó Satanás en Adán. Entonces, por eso, hablando aquí un salpicón de todo un poquito, cuando a un ser humano se le ministra liberación, ustedes ya saben qué es eso, ¿cierto? Ser humano, ¿no? ¿No saben? Sí, yo creo que deben saber. Lo que hablan allá afuera en el mundo le llaman exorcismo, que no sé dónde salió esa palabra, pero bueno, cuando se ministra liberación de la mano, tiene que venir otra cosa que se llama sanidad interior, sanidad del alma. Porque sale el demonio, yo lo vi, lo observé, y en parte también lo viví sobre todo cuando empecé en el Señor. El Señor me ministró esa parte de mi vida, que había liberaciones que eran así, y salía. Hay unas que eran así, porque hay otras veces que uno bosteza no se está liberando de nada, ¿sí? Pero hay otras que son, bueno, esas no las viví yo. Sí, hay unas más. No, sí, cuando soy chiquito, no, sí, ya me acordé de una vez, que ya es, también las hay. A fin de cuentas, cuando sale eso, el alma queda como digamos que sale de aquí, de la región del alma que controla las emociones y la melancolía. Salió quedó un hueco. ¿Qué va a ocurrir con la persona que le queda un hueco? Pues tarde o temprano algo va a venir y se le va a pegar y le va a volver a llenar el hueco. ¿Qué es lo que hay que hacer con alguien que le sale un demonio de melancolía? ¿Qué hay que hacer? Coger cincel y martillo, pues, déjenme hablarlo en sentido figurado, y rellenar, y desde adentro platonería y pintura, para reformar, regenerar el alma. ¿Me explico o no me explico? El que está adicto al cigarrillo, por ejemplo, he escuchado, hay quienes el Señor les concede, como quizás también algo sucedido a mí, les concede dejarlo así, flash, en un momento. Hay aquellos quienes a un nivel mundano, obviamente un punto de vista mundano, secular, no espiritual, necesitan terapia para poder dejar eso. ¿Y la terapia qué consiste? Se lo van quitando y le van reformando el alma. Es más, hablan en los centros de rehabilitación, sobre todo en los cristianos, porque creen que a los ex drogadictos les ponen a fabricar traperos, a fabricar sillitas, a fabricar escobitas, a hacer alguna actividad con las manos para reemplazar. El alma se estaba saciando de una cosa, ahora necesitamos de que se deje de saciar de esa cosa, recomponerle y que se empiece a saciar de lo que realmente se tiene que estar saciando, que es de Dios. ¿Me explico o no? Amén. Sale un demonio, no sé, de fornicación. Bueno, los de fornicación son más como, depende, ¿no? No, son los sodomitas. Sale el demonio, el alma queda como, me hace falta. ¿Qué hay que hacer después? Que tú sales tu alma. ¿Alguno de ustedes, hermanos, amados? No, bueno, a mí no me gusta que me respondan a mí, creo que es demasiado íntimo lo que voy a preguntar. Pero respóndete, ¿Dios te ha liberado de algo en tu vida? O mejor aún, ¿Dios nunca te ha liberado de nada? ¿Nunca has pasado por un proceso de liberación de parte del Señor? Si no ha sido así, hermano, busque a su pastor más cercano. Busque consejería de su pastor más cercano y pídale. Dígale, Señor, o dile a tu Señor, quizás es muy probable que sea verdad lo que me dijeron el domingo en el culto y necesito liberación. Porque sin excepción, los seres humanos, dice la Biblia, han pecado. Por tanto, sin excepción, en su interior ya vienen deformidades, la carnalidad, la propensión al mal está inscrita en todo ser humano, desde que nace. Y de ello mejor cuenta no puede dar sino mi mamá cuando yo nací. Propenso al mal como yo solo. Malvado. La mamá me cuenta que incluso una vez cogí unas tijeras chiquitico. Intenté hacerme la circuncisión yo solo, pero probando ahí jugando. Cuando encontró la sangre, yo le dije que no cogían las tijeras, más las cogía. No es que me dijeran que no cogía las tijeras para agarrarlas. No es más que me dijeran que no cogiera el alcohol, que porque uno se moría tomando eso, más lo cogí. Yo era malvado, pero con M mayúscula. Hermanos, eso viene. Y lo peor aún, que se fue pasando de generación
en degeneración, hasta que llegamos al tiempo de hoy. Grábate eso, créelo, entiende esto. Y si no me crees, mire cómo está el planeta Tierra. Mire cómo está el mundo en aspecto político, social. Mire cómo está y para dónde va. Ser humano es malvado. Las sociedades que hemos llamado más avanzadas sobre la Tierra han sido sociedades que cayeron. Los romanos se creían la epítome de la civilización, se creían el apogeo de la civilización humana. Fueron acabados por un grupo de bárbaros. Los antiguos egipcios fueron una civilización más avanzada en su momento. Desarrollaron tecnologías, estudiaron el firmamento y conocían el número pi antes que muchas otras civilizaciones, miles de años antes. ¿Qué es el número pi? No les voy a contar, eso es matemática, no es de esta clase, perdón, de esta palabra. Y eran geniales. Fueron acabados por una sequía, exterminados. No quedó sino la sombra que generan las pirámides sobre el polvo del desierto. El ser humano es malvado, mientras que haya maldad en el ser humano, su destino va a ser eliminado y acabado y destruido por el mismo, incluso no solamente por el mismo Dios, sino por el mismo entorno que él mismo destruye. Si no es que antes se acabó entre ellos mismos. La antigua China fueron de los primeros en desarrollar la escritura. Fueron súper avanzadísimos, tenían emperadores, es un gobierno, un sistema vertical. Se encerraron detrás de una muralla porque se creyeron que eran superiores a aquellos que los trataban de invadir, ¿no? Que van a venir aquí los unos a invadirnos, ni los otros, ni aquellos. Se encerraron detrás de una muralla. Pero la maldad finalmente terminó acabando. Siempre todo. ¿Y ustedes creen que no va a pasar lo mismo con los que hoy en día son potencias sobre la tierra? Va a pasar, va a suceder. O si no, veas en YouTube los videos de hace 8 y hace 15 días. Pues si no, ahí está la palabra, mejor aún. Lean la palabra, lean Apocalipsis. Se va a acabar. El ser humano es malvado. Y la única salvación, la única manera para recomponer al ser humano, para suprimir tal maldad, dijo Jesús en una frase muy cortica cuando habló con uno de los fariseos llamado Nicodemo, un maestro de la ley, y le dijo: te es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. ¿Se acuerdan en lo que acabamos de leer aquí en Mateo? Vino nuevo, vino viejo. Odres nuevos, odres viejos. Remiendo nuevo, mejor, vestido nuevo, vestido viejo. Jesús le dijo a este varón: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. No hay de otra. Por eso es que después de esas palabras, el mismo Señor decía: no se puede ver el reino de Dios. No se puede, es imposible. ¿Cómo? Es muy difícil tener fe sin nacer de nuevo. Y contrario a lo que muchos pueden llegar a creer en muchos lugares, en muchas iglesias, de pronto a veces hay una superficialidad en la forma como se lee la palabra y no se ahonda, no se profundiza. Entonces por ello se cree entonces que nacer de nuevo es repetir: sí, Señor, te acepto en mi corazón, Señor Jesús, perdóname todos mis pecados, amén. Y no, hombre, eso es algo que habló el apóstol Pablo, que dice la palabra de fe que confesamos y que es importante hacerlo, y es importante confesar con los labios, es importante creer con el corazón, pero eso no es sino solamente la cuota inicial de la cuota inicial de nacer, de un nuevo nacimiento. No es nacer de nuevo. Esto no se trata de ser como Superman, que te entras en la cabina telefónica que existía, cerraba así de una manera inexplicable. Yo creo que era otro de los superpoderes de Superman, porque tenía rayos X, tenía super fuerza, inmune a las balas, pero se cambiaba sin quitar. ¿Será que llevaba el uniforme bajo la ropa? No entiendo. Eso no es así en el mundo espiritual. Jesús habló de una transformación, de una renovación, de un cambio interno dentro de nosotros. Por lo demás, nosotros somos malvados. Y cuando entramos al Evangelio y entra la obra renovadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos volvemos como una amalgama de las dos cosas por un tiempo. Empieza a formarse un hijo de Dios adentro de ti. Y el que era hijo del diablo empieza a morir. Un pastor muy sabio decía que eso es como tener un Rottweiler y un Chihuahua dentro de ti. El Rottweiler es el hijo del diablo y el Chihuahua es el hijo de Dios. ¿Han visto un Chihuahua como es de chiquito? Pero son bravos. Y el Rottweiler.
furioso. ¿Cómo hace el chihuahua para derrotar el Rottweiler? No tiene cómo. Pero tú sí puedes hacer hay una forma que tú sí puedes hacer tú para que tu chihuahua interno derrote a tu Rottweiler interno. ¿Me oyeron Rottweilers? Bien, eso es. Párale bolas. Usted come el primer día, se lleva, los dos se fueron a vivir a tu ser interior, a tu casa interna. Primer día usted le sirve comida al chihuahua y no le sirve comida al Rottweiler. El primer día el Rottweiler coge al chihuahua y le da 3 vueltas y le vuelve pedazos, salen pelitos y pecaste. Segundo día, comida solamente al chihuahua y no le sirva comida al Rottweiler. Y el Rottweiler, el chihuahua otra vez, pero el Rottweiler. Al quinto día o al séptimo día, el chihuahua ya le mordió una pata al Rottweiler. Y al cabo de un mes, el Rottweiler está tirado enfermo. Y el chihuahua ya hace fiestas. Y al cabo de 2 meses, ya no queda Rottweiler. Queda nada, el chihuahua se lo comió a pedacitos. ¿Me entiendes cuál es la cosa? Y claro, pues aquellas personas que todavía tienen el Rottweiler interno vivo, que es furioso, que es peleón, que es contencioso, todas esas son las características del antiguo papá que era el diablo, ¿no? ¿Sí saben cómo? El contencioso, el peleón, el que, les cuento, el otro día me encontré con un Rottweiler de esos en el Transmilenio. Me subía yo, sí, lo voy a contar porque hermanos, esto es para edificación, dirían. Eso es una excusa barata, pero igual lo voy a decir. Salía yo del Portal de las Américas, o no, cerca del Portal de las Américas, los buses se suben tan llenos, que el espacio mínimo vital de un ser humano se reduce a 1 milímetro. No, sí. Pues se sube un señor con un niño, quizás de brazos porque no alcancé a ver, porque a mí me entraron a un M51 que no era el que me servía. Me entraron. Tú sabes que estás de primeras para el bus y a ti te entran, tú no entras. Y si se queda al pie entre el bus y la estación, eso es terrible, te pasan por encima, ya me pasó. Entonces llegué, me senté y escuché. No sé qué, dice más, me empujó, tengo un niño, me empujó. Y por eso escuché el otro que, no sé qué. Y luego empecé a escuchar, no sé cuál de las voces empezó a decir, pues nos bajamos aquí en Banderas, nos bajamos y nos damos. ¿No? ¿Ustedes no se han dado cuenta que eso es así? Sí. Y eso está pegado aquí en nuestra cultura. ¿Eso es ser hijo de Dios? ¿Eso es una característica de Dios? No. Son hijos del diablo. ¿Y que cristiano no lo hace? Hermano. Hermano. Y claro, la excusa que uno como ser humano suele dar es que me pisó, es que me empujó, es que me pegó. Yo te voy a decir, es que nada. Cuando Jesús lo pisaba, ¿Jesús qué hizo? Nada. ¿Por qué me pisas? ¿Acaso he hecho algo para que me pises? Cuando Jesús lo cachetearon, ¿saben qué hizo Jesús? Si he dicho algo malo, dime que te di, y si no, ¿por qué me cacheteas? Cuando Jesús le clavaron aquí y aquí una puntilla y cogieron con un martillo y ¡pam! Jesús dijo ¡ah! No dijo nada. Pero este hombre con el hijo, que es el hijo es aquel que va a copiar el ejemplo de este varón por el resto de su vida, que está formando en este momento su personalidad, está formando su carácter. Escucha esta palabra, carácter. Está mirando a su papá como cuando le empujan le dice, ¿pero qué es? ¿Me va a que me pegó? Ven María, abajo nos damos. Y si no se baja, lo bajo. Pues empezó a sonar patadas. Y el señor que iba manejando el Transmilenio, no cantos montanos aquí. Entonces empezó así, ole, qué cosa. Pues lo lograron bajar. Y como bajaron, llamaron a la policía, bajaron al man a uno de los manes, el que se quedó con el hijo adentro del bus. Eso sí me sorprendió. Me sorprendió por lo normal que es. Lo normal que es eso fue lo que a mí me asombró, les soy honesto. Hizo así. No les exagero. Se quedó por fuera, no sé qué. No me pudo dar, se llevó su patada. Y el hijo acá. ¿Eso cómo se llama? ¿Carne o se llama espíritu? ¿Será que era nacido de nuevo? Miren, hay personas que son cristianas, que están en el evangelio, como me ha pasado a mí, porque de esta palabra ni siquiera yo alcanzo a escapar. Como me ha pasado a mí, muchas veces en mi vida, y uno llega y le pasa algo, lo provocan a uno. La provocación es un pecado, ¿sí o no? ¿No sabían? Satanás es el provocador, le llama la Biblia. ¿Sabe qué es provocar? Eso. Venga a ver, me da. Pues váyase.
Eso es de característica del reino de las tinieblas, no el de los cielos. Y pues hombre, cuando uno hace ese tipo de conductas es porque de alguna manera u otra su alma está acostumbrada. ¿La excusa cuál es? Es que me pegó. Es que me dio, no, es que yo me tenía que defender. Eso se llama falsa excusa. En el mundo espiritual, Jesús dijo: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas hoy aquí os doy un nuevo mandamiento. Aquí yo haciendo salpicón de las palabras de Jesús. Os doy un nuevo mandamiento: amad a vuestros enemigos. No se defienden. Hubo otra ocasión, voy a contarles otra. Se subió un hombre de Dios, y esta vez sí puedo decir que era Dios. Tenía fallas y errores, pero era el hombre de Dios. Tal vez era de Montería. Y le mando un saludo a ese varón, si está viendo este video, si algún día lo ve. Le mando un saludo y un abrazo. Que no sé el nombre, solo sé que era como de Montería, que mide como 2 metros y es bien gordito, bien repuestico. Y se subió a predicar a las 10 de la noche al Transmilenio. 10 de la noche. Y no era una predicación cualquiera, no. Se subió a decir: arrepentidos, generación de víboras, porque ya el reino de los cielos se acerca. Los fornicarios no entrarán, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? En Transmilenio, ¿se imaginan eso? ¿Cuántos dicen amén? Y me faltaba el que denle un aplauso a Jesús. Y bueno, no es que apenas a hacer. Porque no entrarán los homosexuales como ustedes, no están ahí sentados, no van a entrar al reino de los cielos, aleluya. Y no sé qué. Y el tema que iba sentado, que seguramente era, ¿no? Empieza a ser así. Y luego así. Hasta que llega un momento en que no me busque, porque es una buscarme. Bueno, disculpe que no pido disculpas, no, es que yo hablo así porque así son las cosas, ¿sí? Si no, pregúntale a mi esposa, allá cerca, más o menos la estación de que les conté, así se habla. La papá de ayer, la papá de ayer. Y se les habla así. Entonces llega este hombre y se para de la silla. La novia le dice: ay, Richard Snyder, no lo haga. Y él no se para y coge y le da una cachetada al predicador, al varón de Dios. Y el varón de Dios le dice: tú no me estás pegando a mí, tú le estás pegando a Jesús. Jesús es el que me va a ofender. ¡Ah, sabe! Y ¡pum! Le pegó la segunda. Y el hombre: tú no me estás dando a mí, tú le estás dando a Jesús. Jesús no se defendió. Jesús tiene quien no defiende, yo también tengo, aleluya. Y el tercero, ¡pum! Con el tercero llegó al bus, ya había parado en la estación por allá de Marley, y lo bajaron los policías. La gente empezó a quitar y bajaron al agresor. Miren, puede que de pronto se pueda uno predicar así. Yo no voy a entrar a cuestionar eso, no tengo ni idea, sí. Porque si el Espíritu Santo toma a alguien y le dice: arrepentidos, generación de víboras, pues ¿qué uno más hace? Pues habla de eso, ¿no? Y además estaba hablando la palabra de Dios, no estaba hablando nada por fuera de la palabra. ¡Ay, que le falta amor, que no sé qué! El amor es Dios, Dios es amor. Y hacer las cosas de la manera de Dios a veces es incomprensible para nosotros. Lo que sí sé es que el fruto de ese hombre fue un fruto de Dios. ¿Saben por qué? No le dio edad así, tremendo mal. Ni esto levantó una mano contra el que le pegó. Eso se llama ser hijo de Dios. ¿Me entiendes? Entonces la palabra dice que hay cosas viejas y hay cosas nuevas. Ahora, ¿por qué esta parábola de los odres viejos y los odres nuevos? Porque en eso que el Señor te está hablando hoy, es en donde el diablo, la estrategia del diablo se fragua. Ahí. Sencillo. Tú vienes o tú vas, porque puede que sea aquí como puede que sea en tu lugar secreto, y el Señor te da algo grande y maravilloso, precioso y poderoso, y allá tú sales de tu lugar secreto y llega el diablo y te mira primero, te examina. Y dice: ay, este le gusta como echar baños. Sí, este es echador de baños, venga por ahí. Y empieza a unir. Y salió. Se armó la pelea y se te derramó el vino nuevo. ¿El vino qué? Nuevo. Ahí habla de vino nuevo, de odres nuevos. Habla de vino viejo, odres viejos. Habla de vestido nuevo, habla de vestido viejo. Habla de poner remiendo nuevo en vestido nuevo o remiendo nuevo en vestido viejo. Pero revolver las dos cosas es peligroso porque se pierde todo. Se pierde la unción, se pierde la vida de uno. La palabra aquí que está en la mitad de lo nuevo y lo viejo. Quizás también tú lo vas a encontrar por allá en el libro de Isaías y no lo vamos a leer. En una parábola, dice ahí en Isaías, la parábola del... se me olvidó la palabra.
cuando uno coge una vasija y alfarero. El alfarero. Y Dios le habla a su pueblo Israel, o sea, a nosotros también, ¿sí o no? Entonces, tú me entiendes que cuando Dios le habla a Israel, nos está hablando a nosotros, ¿o no? El Señor lo dijo hace 8 días a través de don Carlos. Y coge el alfarero y Dios dice: vamos a romper esta vasija, tú eres esta vasija, yo te voy a romper, te voy a quebrantar y te rompo, y luego cojo agüita y te hago de nuevo, te fabrico de nuevo, pero una hora a mi gusto, a mi forma, a la forma de que me agrada, no la forma que tú tenías. Forma de ser. Así como cuando a mí me decía mi abuela: es que esa es mi forma de ser. Y ahora yo entiendo que yo también después de muchos años aprendí y repliqué esa conducta, y yo decía: es que esa es mi forma de ser. Pero el Señor dice: sí, esa es tu forma, pero es que yo te quiero hacer de nuevo a mi forma. Entonces este es el asunto. Vamos ahora a mirar entonces cómo es este asunto. No sé si ustedes alguna vez han leído Apocalipsis. No, yo lo tenía aquí anotado, pero no lo vamos a buscar. Pero hablando de los vestidos, Apocalipsis capítulo 19, si mal no estoy. Sí, 19 habla de... Hay un texto que cantábamos mucho. Y decía como: y a su esposa se le ha concedido. ¿Lo han escuchado? Que se vista. Espérate que pase el canal. Que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. ¿Lo has escuchado? Para recibir al rey. Escúchalo otra vez. Y a su esposa se le ha concedido. Es Apocalipsis. Que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. El que está mal vestido en una ceremonia de bodas con el rey, ¿se puede o no se puede casar? No. Según Jesús reveló en una de sus parábolas, no se casa, no entra. Y antes Jesús dijo: antes bien serán echados y allá afuera será el lloro y el crujir de dientes. Era la parábola de los convidados a la boda. El que esté inadecuadamente vestido no entra. Había otra parábola que era de las vírgenes, no me acuerdo cuántas eran. 10. Gracias, eran 10. En esa parábola, las que no tenían aceite en sus odres también no entraban, o más bien tampoco entraban. Ahí, y después Jesús decía: allá va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y dice en este texto que si se le ha concedido que se vista del lino fino, es porque el lino fino, ese vestido, nosotros no lo podemos poner. Dios nos viste con él. Pero en ese texto, lo que no revela la canción, que sí está en el texto, es que esos vestidos de lino fino son tus acciones justas. Bueno, dice las acciones justas de los santos. O sea, tu conducta es como en el mundo espiritual, como tu vestido. Y Dios es el que te viste, no tú. O sea, tú no tienes con qué comprarlas. Tú no tienes con qué comprar eso. Tú no lo puedes fabricar, eso no hay cómo. Cuando Adán y Eva pecaron, se vistieron de hojitas de palo. No tenían cómo más, no había otra forma. Se vistieron cuando pecaron, descubrieron su desnudez o la vergüenza de su propio pecado con sus propias excusas terrenales. Pero aquí que el Señor quizás mató un animal, probablemente un cordero, y les llegó, narra Génesis, que les llegó ya con túnicas de pieles de animales, por lo cual tuvo que haber habido una sustitución. Por ahí escuché un día a alguien hablando de la Biblia, no me acuerdo en dónde fue, si en internet, en televisión, diciendo que Dios había incumplido la palabra que le había dado a Adán, porque Dios le dijo a Adán: el día que peques ciertamente morirás, y que Dios había incumplido esa palabra porque ese día no murió. Que tan linda la misericordia de Dios, pero tal predicador ciertamente está equivocado, porque Dios sí cumplió, porque el día que Adán pecó, Dios sustituyó la muerte de Adán y la muerte de Eva por la de un cordero, y en vez de matarlos les llegó con el testimonio de que alguien había muerto e iba a morir por ellos, y lo sustituyó. Después la muerte física, que es otro tipo de muerte diferente a la que estaba hablando Dios, tuvo lugar.
cuando Dios maldijo la tierra. Pero la muerte segunda, la que habla Apocalipsis, esto sobre todo para aquellos que todavía están confundidos con los testigos de Jehová, porque la Biblia habla de una muerte segunda, es la muerte del alma. La muerte del alma, el cuerpo, de todo. Mejor dicho, Mateo 10:28 dice: temed a Dios que puede destruir el alma, el cuerpo y el espíritu allá en el infierno. A ese es el que hay que temer, no los que matan el cuerpo solamente. Pues bien, ahora sí, por favor, acompáñenme a Colosenses capítulo 3. Ay. Justo antes de empezar el versículo 5 hay un hermoso título que dice: la vida antigua y la vida. ¿Siguen cuáles son las dos palabras? ¿No las ven ahí? Sí, lo nuevo y lo antiguo. Versículo 5 de Colosenses 3. ¿Sí? No estoy equivocado. Bien. Nuevamente aparece aquí este concepto de lo nuevo y de lo antiguo. Hacer morir, dice aquí. ¿Hacer qué? Morir el Rottweiler. ¿Se acuerdan del ejemplo del Rottweiler? Es que eso no es un solo traído los cabellos. Miren lo que aquí está. Pues lo terrenal en vosotros. Y abre aquí una lista. Una de las listas negras, diría el pastor Mao. Una de las listas negras: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Algunos le llaman a las pasiones desordenadas, dicen que es la misma concupiscencia. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también anduviste vosotros en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. 2 puntos. Y habla otras que de pronto no parecen tan graves. Ira. Había una, no sé si fue solamente de mi mamá o ha sido la mamá de todos nosotros, no sé. Cuando ya la ira puede llegar a unos puntos tan increíbles que puede hacer que uno hable con la boca cerrada y los dientes así. Es increíble lo que hace la ira. ¿No les ha pasado? Sigo haciendo eso y verá lo que voy a hacer. Y a nosotros los varones y las mujeres que Dios nos concede pararnos aquí adelante a hablar del Evangelio de Jesucristo, tenemos que ser cuidadosos, supongo yo, aunque sí, supongo que también habré fallado, de hablar con ira. Si bien es cierto que algunos teólogos hablan de una ira santa, que es ese celo por Dios y ese celo por las cosas santas de Dios, pues hay una ira cuando uno, por ejemplo, está ofendido, ¿no? Y a veces nos ha pasado, ¿cierto? ¿Sí o no? Pastor Mao una vez habló de eso. Había alguien acá que un día se paró hace años a hablar a través de su propia ira, que le había causado cosas externas que le habían sucedido, y con ello lo que hizo fue destruir. Bien, aquí la Biblia está diciendo pilas con la ira. ¿Dónde está este texto? Otra vez me perdí el versículo 7, 8. Ira. Aquí dice después de una coma. ¿Qué cosa? Enojo. Bien, ¿cuántos de nosotros no nos enojamos? Muy bien, excelente. Malicia, blasfemia y palabras deshonestas de nuestra boca. Verso 9. ¿No qué? Espera, ¿cómo es que dice? No mintáis. ¿No qué? Mintáis. Otra característica del Rottweiler antiguo, del Rottweiler, la mentira. Yo no sé por qué, pero si se han fijado que en todas estas listas negras que aparecen quizás aquí en la Biblia acerca de cosas o características que son de los hijos del diablo, aparece esa palabra, es muy recurrente. Por ahí en Apocalipsis 8, cuando habla de las características que tienen los seres humanos que van a descender al lago de fuego y azufre, están en los primeros puestos, si no es que es de segundas, porque el primero son los cobardes, los mentirosos. Y si bien existen colores para las mentiras, no lo voy a negar, intenciones buenas y malas que las puedan justificar. Si usted, mi hermano, mi hermana, el día de hoy usted de verdad considera que quiere llegar y alcanzar algo importante en su vida, en esta tierra y en la otra, es una de las primeras cosas de las cuales nosotros nos tenemos que despojar.
Y te quiero decir algo que creo que el Señor me está hablando ahorita, en este instante. Decir la verdad te va a acarrear cosas malas en un futuro inmediato cuando las hayas hablado. Quizás decir la verdad te va a acarrear consecuencias que tú no quieres que vengan sobre tu vida. Quizás decir la verdad te va a acarrear una vergüenza grande. Pero hay algo que te quiero explicar antes. Este mundo en el que vivimos, tú y yo, nuestros familiares, amigos y cualquier ser humano que haya llegado a conocer sobre la tierra, está regido por un código de leyes, pero lamentablemente ha sido entregado en manos de un tirano. Ese tirano, una vez se le apareció a Jesús. Se le apareció a Jesús y le dijo: mire, inclínese ante mí y adóreme, y yo le voy a dar todos los reinos que han habido habrán sobre la tierra, toda la riqueza y toda la plata que habrá sobre la tierra, todo lo que usted quiera, materialmente hablando, poder económico y poder político, te lo doy, solamente póstrate ante mí y yo te los voy a dar porque a mí me fueron dados. Este ser ¿estaba diciendo mentiras a Jesús o le estaba diciendo la verdad cuando le dijo a mí me fueron dados? La verdad. Le estaba diciendo la verdad. Y si no, no estaría escrito en la Biblia, quizás. Y le fueron dados aquel famoso día, que es el día por el cual va a haber esa fila en el cielo en la casa de este varón, supongo. Aquel día, después de pecar a Adán y Eva, sin querer queriendo quizás, le han entregado a este ser el dominio y el gobierno sobre todas la parte política y la parte económica de la tierra y hasta la espiritual. Por eso es que tú ves personas que son unas caspas, por decirlo con una palabra un poco suave, que son terriblemente malvadas y les va bien. Este mundo es injusto. Hay personas deshonestas, mentirosas y ladronas y les va re bien. Y si no, nomás que vayan aquí, no cerquita al Congreso de la República, no hay que ir muy lejos para encontrar gente de esa. Si eso no fuera verdad, nunca hubiera existido un Pablo Escobar. Sí, los han oído. Sí, había muy deshonesta, muy ladrona. Pero ¿cuál es el fin de ellos? Dice la Biblia. Este mundo es injusto. Van para abajo. Entonces yo un día me cuestionaba algo, aquí hablando de todo un poco, y con mi esposa nos cuestionamos un día, ¿por qué hay gente que le va tan bien siendo tan mala? Tan malas personas, y no solamente para un estándar cristiano, siendo malos para un estándar mundano, malos con M de malaria. Y la realidad es que este mundo está gobernado por eso. Este mundo en el que nosotros estamos viviendo está gobernado por eso. Quizás esta casita puede que sea hasta un oasis, aunque nosotros venimos, la mayoría de nosotros, y eso es lo que Dios nos está hablando hoy, untados de mucho de esa porquería. ¿Y saben por qué? Porque el diablo los bendice. Eso sí es sencillo. Los bendigo. Pero hay otros a quienes Dios bendice. Y la diferencia entre una bendición del diablo y una bendición de Dios depende en qué código o bajo qué código tú estés. Si tú estás bajo el código del diablo, estás bajo las reglas del diablo y el diablo te bendice bajo sus propias reglas. O el diablo te oprime y te deja en la miseria o te destruye bajo sus propias reglas. Mas he aquí que si tú estás bajo el código de Dios, Dios te bendice bajo sus propias reglas. O te castiga y te reprende bajo sus propias reglas. Pero el fin tuyo va a ser un fin de vida, siempre que elijas a Dios como tu opción. Va a ser un fin de bendición. Por tanto, la Biblia te dice en el Salmo, y te dice hoy, mi hermano, mi hermana, si te los ha preguntado, te dice en el Salmo, no recuerdo el número ahorita, no te impacientes a causa de los injustos, no te impacientes. Tú no sabes cuál es el fin de ellos. Más bien espera en Jehová y confía en Él, que Él hará. Y Él concederá, dice ahí más adelantico, las peticiones de tu corazón. Y yo eso digo también, amén. Amén. Entonces ahora estábamos en el versículo, capítulo 3 de Colosenses, versículo 8, terminando el 8, ¿cierto? No, para el 9 vimos. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo ¿qué? Ese es el acerca del cual se nos estaba hablando, acerca de eso que en un principio les hablábamos de que es como eso que también la Biblia le llama la carne.
Les voy a compartir algo, y es una respuesta que yo creo que fue el Señor el que me la dio. A mí me preguntan a menudo, sobre todo cuando murió. Los seres humanos quizás puede que estén guiados por las estrellas, sus destinos puede que sí, de pronto hasta, bueno, voy a admitir la probabilidad por un momentico nada más, de que los demás seres humanos, su destino esté influenciado por la fuerza gravitacional de las estrellas que está a millones de años aquí, luz, o miles, o cientos de años luz, nada más aquí te está a 50. Puede que la gravedad de los astros, de los planetas y de la luna afecte la conducta que afecte los gustos y el destino de aún que otras personas, y puede que de pronto, por esa razón, de pronto alguno decida, uy no, hoy sí me voy a meter en un negocio porque Júpiter está cruzado con Saturno y entonces es de la guerra, y Marte, Marte es de la guerra y Júpiter no sé qué, las decisiones, y ¡pum! Y puede que le salga, y hasta de pronto le sale, pero no, conmigo no. Porque el día que ese viejo hombre se murió, y es el que está hablando aquí, despojados de ese viejo hombre que nació un 12 de marzo de 1982, se murió allá. Por allá en un bautismo, por allá en una velada, por allá, fue en un momento entre esos, en un retiro de jóvenes, allá en el 2003. Allá quedó. Y para entonces yo ya tenía hartos años de cristiano, les cuento. Se murió. No hay estrella que pueda dirigir mi destino. No la hay. Sí, tengo alergia. Sufro una alergia y cada ratito empieza a rascar la nariz. No son moquitos, no creo. Y se murió, allá quedó. Ahora, antes bien yo te digo, si tú también tomas la decisión de matar por completo a esa vieja persona que era peleona, esa vieja persona que era como el Rottweiler que les hablaba ahorita, que simplemente es un ejemplo, no es con ánimo de hacer una comparación ofensiva con ustedes, pero de todas maneras lo hago. Si no sean Rottweilers, hermano, mátenlo. Esa otra persona que se empieza a gestar adentro de ustedes, que es una consecuencia de que el Espíritu Santo haya entrado adentro de usted, valga la redundancia, pero no importa. El Espíritu Santo entra y se injerta y se genera un nuevo ser humano. Ese nuevo ser humano, que es imagen nuevamente y semejanza del que lo creó, ahora sí, pero en lo moral, ese nuevo ser humano no está regido por ninguna estrella, por ningún planeta, por nada. No es lunático cuando hay luna llena. Sí, sabían que cuando hay luna llena, y la ciencia no sabe por qué, pero la ciencia sí ha logrado medirlo, que cuando hay luna llena se aumentan los accidentes, cuando hay luna llena se aumenta el trabajo en las clínicas y se llenan un poco más los centros reclusorios. ¿No sabían? Los seres humanos se vuelven locos. Miren, vayan un día, pregunten a alguien que trabaja en un hospital, ¿qué pasa cuando hay luna llena? Hablen con alguien que trabaja en una morgue, ¿qué pasa cuando hay luna llena? Hablen con alguien que trabaje, no sé, en el AUPJ o en la fiscalía. En la fiscalía, cuando hay luna llena. Pero no nosotros. No tú. Tu destino puede que el mundo haya dicho y el diablo haya dicho, tu destino va a ser fracasar, porque así fracasó tu papá, y fracasó tu mamá, fracasó tu abuelo y tu bisabuelo. Tu papá se divorció, tu abuelo se divorció, tu bisabuelo se divorció, tú te vas a divorciar, vas a fracasar en tu matrimonio. Puede que las estrellas hasta digan eso, pero el que creó las estrellas, que crea ese nuevo ser adentro de ti, ese nuevo ser no. Amén. Porque ahora es aquel, dice la Biblia antes más bien, que es el que va a juzgar a todos ellos. Esto que voy a decir no es bíblico, pero yo les respondí aquel día, no, el que está aquí dentro de mí es el que antes va a dirigir el destino de las estrellas algún día, juntamente con Cristo y con mis otros hermanos. Nos va a gobernar, no las estrellas ya más a nosotros nos vamos a gobernar cuando estemos con Él en el futuro, y así me lo permita el Señor, es mi deseo. Ojalá tenga yo el privilegio de apenas llegar allá y estar con Él, hacer lo más mínimo para arriba es ya un gran privilegio con mi Señor. Eso les quiero decir el día de hoy. Entonces, mira que hay un viejo hombre, pero hay un nuevo hombre. Claro, aquí está hablando de hombre, pero hace referencias al ser humano. Hay una vieja mujer y hay una nueva mujer. Hay una vieja niña y hay una nueva niña. ¿Sí me entiendes? Y es menester de nosotros procurar que lo viejo se muera y que lo nuevo cobre vida. A esto entonces, es a lo que el Señor o la palabra le llamaría el carácter. Uno puede pensar, no, es que tener carácter es ser como de una sola palabra,
Tener carácter de pronto es no dejarse influenciar con facilidad cuando alguien te está presionando a hacer algo, y en parte sí. Pero el apogeo del ministerio de Jesús se vio reflejado también en el apogeo de su carácter, desde el momento en que entró al huerto del Getsemaní hasta el momento en que exhaló su último aliento en la cruz del Calvario. Y el carácter de Cristo se vio en que siendo quizás el hombre en ese momento con más poder sobre la tierra para hacer milagros, decidió no bajarse de esa cruz cuando le estaban escupiendo. Y ni siquiera su boca se atrevió a botar palabra de maldición, ni siquiera. Cuando no lo estaban pisando en el Transmilenio, ni lo estaban empujando, ni nada de eso. No había ni la más mínima comparación. En eso se dio su carácter. No respondió. Cayó y cerró la boca. Su carácter se dio cuando tuvo que hablarle a los hombres que no querían escuchar aquello que él les tenía que decir. Su carácter también se vio cuando tuvo que callar en los momentos en los que le estaban provocando a que hablara. Su carácter se vio en los momentos en los que tuvo que amar cuando lo habían traicionado. Y no una ni dos, sino muchas veces. Y tuvo que amar nuevamente. Su carácter se vio en todas aquellas cosas que él hizo que los demás que por lo general no hacen. El carácter de Cristo es aquello que probablemente aflora en ti cuando tú estés a punto de decir algo o a punto de hacer algo y tú te preguntas, ¿qué haría Cristo en esta situación? Entonces vas a darte cuenta de la diferencia entre el carácter tuyo y el carácter de Cristo. Ellos son los odres que si tú llenas con vino nuevo, entonces vas a tener bendición en tu vida. Entonces se han dado cuenta que para los que estamos bajo el código de Dios, no bajo el código del mundo que se funciona de una manera bien loca, los que estamos bajo el código de Dios, hay veces que hay gente que uno ve que Dios ama mucho. ¿No lo has visto? Incluso a tu propia vida puede haber pasado. Hay gente que Dios como que es más especial, más pronto para responder sus oraciones y hasta sus preguntas. ¿No se han dado cuenta que hay gente que tiene una relación más linda con su padre que no alcanzan a decir, ay Señor, yo como quisiera, y el Señor ya se lo está dando? A veces sin siquiera pedir, porque tienen una cosa muy especial que se llama carácter, odres nuevos. Y en ellos, porque les cuento porque estoy hablando de esto, porque el Señor me puso a desempolvar una predicación bien vieja del pastor Antonio, la escuché, que incluso después de oírla, después me pidió que la compartiera un poquito, bien vieja, y el Señor no hablaba de ese tema, pero el Espíritu Santo me habló unas cosas muy puntuales al respecto de eso. Y es por esa razón que quizás al día de hoy hay cosas en tu vida que no han llegado. Es por eso que al día de hoy quizás hay bendiciones que están en el cielo pero que no han llegado y están retenidas. No quiero entrar en materialismos porque pues obviamente no es la intención del Señor, porque hay bendiciones que son materiales como viajes, hay bendiciones que son materiales como trabajos, no sé, cosas de esas, pero hay bendiciones que son espirituales, que son aún más grandes y más tremendas y están ahí quietas, retenidas por tu mal carácter. Pues imagínense en un hombre o una mujer de Dios todavía, tengo orejas de pescado, chao. No, pues, hombre, esos tipos de cuestiones son las que hacen que la presencia de Dios se opaque en la vida del ser humano y se pierda lo que Dios tiene. Entonces la invitación del Espíritu Santo, además de ser un sermón bastante extenso, ¿cierto que fue extenso? Sí, un poquito, no mucho, no sé. Es de que tú cojas ahora esta palabra, ¿sí? Si quieres estos días, esta semana, si quieres en el secreto, y hagas ahora un compromiso, no un compromiso, esto es voluntario, si lo quieres hacer, y busques en tu secreto a tu Señor, ¿vale? Y hagas una oración muy inteligente, pero pilas, esto no es para todos, de pronto no es para todos, cada quien sabe si lo puede hacer o no, y le diga, bueno Señor, vengo a ti, y quiero por favor que tú me concedas o no el hacer no sé cómo se llama, este voto, sí, contigo, de ahora entrar más profundo en tu palabra, entrar más profundo contigo en la oración, traspasar fronteras que aún todavía no había podido traspasar en la intimidad contigo. ¿Cuántos de aquí saben que tienen algún llamado con el Señor? Gloria a Jesús. Bien.
El Señor te quiere llevar más adelante, ¿vale? Más adelante, no en donde estás aquí todavía al llegar. Él te quiere llevar más, y esa palabra es para los que estamos aquí, y me incluyo. Pero para poder llegar ahí, no te va a abrir la puerta el Señor hasta que no escudriñes tu carácter. ¿Listo? ¿Lo entendiste o no? ¿Ustedes sabían que en el mundo nosotros los cristianos tenemos la fama de llegar tarde a todos lados? ¿Ustedes sabían que en el mundo nosotros los cristianos tenemos la fama de no pagar las deudas? ¿Sabían que en el mundo los cristianos tenemos la fama de ser malos a la hora de hacer negocios porque siempre terminamos incumpliendo la palabra que damos? Pero cuando tú miras la palabra de Dios, tú encuentras que Jesús hablaba exactamente todo lo contrario. Antes decía, si tú sí sea sí, tú no sea no. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, algunos que no son cristianos, pero que sí son judíos, en cambio les va bien y están llenos de carros, castillos, casas. Aquí el Señor de pronto no quiere que nosotros nos metamos todavía. Bueno, por lo menos en mi vida, pues yo no es que anhele aquí castillos, carros, helicópteros y aviones. Pero ¿saben una cosa? Hay una cosa linda que tiene el pueblo judío. Algunos que no son cristianos incluso, del pueblo judío. Y es que cogen estas cosas y se las enseñan desde chiquiticos a los niños, y es a tener carácter. Que te pega, ¿tiene frustración? Manéjela. ¿Siente triste? Manéjela. No le pegue a la pared, maneje la frustración. Siéntate triste, desahógate, listo. Sea puntual. ¿Cómo puede ser posible que nosotros los cristianos nos hayamos acostumbrado a ser impuntuales hasta con nuestro Señor? Y no digo que pase un día cualquiera, no, pues eso es normal un día de vez en cuando. Sí, a todos se nos pincha la buceta en la que vamos o algo así, pero cuando se vuelve costumbre en nuestras vidas, tanto menos vamos a poder ser puntuales con las cosas que no son para Dios. Ahora, el que no es puntual con el Señor, pero sí es puntual con lo que ocurre afuera, es porque lo que está afuera, ese es su Señor, ese es su Dios. Eso ya es otra cosa diferente. A aquellos habría que decirles, bueno hermano, deja los ídolos, deja la idolatría, conviértate a Cristo, para sea el Señor tu Dios, sea Jesús tu Señor. Pero yo les digo, hermano, miren, hay cosas que hacen que la vida de uno sea bendecida. ¿Cuánto no les gustaría a ustedes ser bendecidos hasta en lo económico como Dios bendice a esas personas? Dios no tienen eso, son juiciosos, dicen sí es sí, dicen no es no. La embarran, piden perdón. Ahora, ¿cuánto más Dios no va a bendecir tu vida si tú forjas un carácter como el de Cristo? Miren, Cristo no era peleón. Cristo hablaba las cosas como era cuando las tenía que hablar. Cristo vivía obedeciendo a su Padre en lo que el Padre le dijera que él hiciera. Sencillo. Cristo no era contencioso. Cristo ni siquiera andaba en discusiones de me parece o no me parece, estoy o no estoy de acuerdo. Cristo solamente decía, mi Padre dice esto, en el principio era así. A él lo buscaban conversaciones para corcharlo. Vean, ahí está a granel escritas en la Biblia. Y él no se ponía a pelear. Él decía, mi Padre dice esto, mi Padre dice lo otro, mi Padre opina esto, mi Padre opina lo otro. ¿Entiendes? O sea, no andaba en discusiones, no andaba en peleas, no andaba en opiniones, no andaba todo el tiempo, como es la lista que dice, disensiones, herejías, pleitos, celos, contiendas y cosas semejantes a estas, dice de Gálatas, no me acuerdo si 5, acerca de las cuales yo os digo que los que practican tales cosas, hombre, no heredarán el reino de los cielos. Y ya con este mini sermón, medio sermón regaño, no es regaño, yo no tengo autoridad para regañar a nadie acá, si yo también, esta palabra también me está regañando a mí, ¿cierto? Entonces quiero pedirles ahora sí, abruptamente, que nos coloquemos de pie y oremos. Así, sí, santo, ya. Sí, ya, se me hizo largo, Bueno, entonces vamos a adorar al Rey. Realmente creo que, yo no sé si el Señor quiere ministrar. A mí se me estaba formando una muletilla y el Señor se ofende con mis muletillas. Y es, predicamos de esto, vamos a hablar sobre esto. Predicamos de lo otro, no, creo que Él quiere, no sé, hacer otra cosa. Ya oramos por sanidades y por milagros. Pero, yo no tengo ese don aún, no lo tengo. Pero si Dios quiere sanar a alguien o hacer un milagro en alguien, Él lo puede hacer directamente hoy, ¿vale? Amén. Pues vamos a orar por eso. Yo sé, y el Señor lo sabe aún mejor que yo, que hay necesidades acá. Tal vez algunas más fuertes que otras. Por ahí dice un dicho secular que nadie sabe con la sed con el que otro está bebiendo un vaso de agua. A propósito de eso. Entonces no importa, colóquele hoy su necesidad al Señor
Ya lo que tenías que oír creo que ya lo escuchaste. Guárdalo en tu corazón. Y ahora deja que Él haga contigo con lo que Él quiera, ¿vale? Él produce en nosotros los cambios, no nosotros mismos solamente. Él es el que los tiene que producir. Nosotros lo que tenemos que poner es nuestra disposición, nuestra voluntad al servicio de Él, ¿vale? Entonces cierra tus ojos más bien y vamos a pedir al Espíritu Santo que si quiere hacer algo ahorita, ministrar algo, pues lo haga, ¿vale? Dale libertad al Espíritu de Dios, ¿vale? Déjalo que Él fluya, que Él se mueva como Él quiera. Y si no sabes orar o no sabes cómo orar, quizás si estás empezando en esto de las cosas de Dios, te invito a que le digas simplemente: Señor, con tus propias palabras, claro está, que es una de las mejores oraciones que hay. Dile: Señor, te doy las gracias, ¿vale? Dale gracias. Si tienes vida, hombre, dale gracias. Creo que eso es una tautología, ¿no? Aquí todos estamos vivos. Si tienes salud, por la que tengas, dale gracias. Pero si tienes algo que te falta, ahora también dale gracias por eso, ¿vale? Dale gracias. Dale gracias. Gracias, Rey. Quizás el mundo ha querido o ha dicho o ha sentenciado de ti como si, pero aquí que los planes que Dios tiene contigo son mucho mayores que cualquier otro que hubieras podido haber imaginado jamás. Quizás el mundo te ha dicho: tú no vas a poder, o tú no vas a pasar de aquí o de allá, pero el Dios Todopoderoso, la palabra del Dios Todopoderoso, es mucho más grande y mucho más definitiva que cualquier cosa que alguna vez un ser humano hubiera dictaminado sobre ti. Sobre ti ahora no va a haber maldición si en Cristo tú depositas tu fe, tu